Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un gusto poder compartir el día de hoy una actividad de capacitación del Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos. Bienvenidos a cada uno de los participantes. Gracias por la puntualidad que desde las 5 de la tarde están pendientes de ingresar a la sala. Bienvenidos a todos los colegas extranjeros que nos visitan en nuestra sala virtual. Agradecemos que nos permitan el acceso a sus hogares para esta capacitación. El día de hoy tenemos esta conferencia que va a ser impartida por el doctor Francisco Bosco Cortés. Y que tenemos el tema sobre seguridad desde el diseño de los fármacos y los procesos de fabricación. Esta tarde vamos a continuar con nuestra capacitación y ya vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de farmacovigilancia en productos biológicos, iniciando con este tema que es seguridad desde el diseño de los fármacos y procesos de fabricación con el doctor Francisco Bosco Cortés. Voy a presentarles la agenda, Larisa, si usted me hace favor de dar, ok. La actividad del día de hoy, pues tenemos la bienvenida por una servidora, Lorena Serna, que tengo a cargo el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, las palabras de bienvenida de la licenciada Lucrecia de Jase, que es nuestra directora de escuela, ¿verdad? Y jefa nuestra del Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, y posteriormente les presentaré la hoja de vida del doctor José. Solamente les quiero informar cómo va a ser la dinámica. El doctor Bosco Cortés va a hacer la presentación, es una presentación de hora 30 más o menos, hora 20, y se va a hacer un receso a media presentación para que ustedes tengan a bien de llenar los formularios de asistencia y enviarlos, por favor, para que no tengamos problemas con que se registre su asistencia y se les pueda enviar los diplomas correspondientes. Si alguno de ustedes tuvo problema con que se les envíe su diploma anterior, les agradeceremos que envíe su correo. Yo les voy a estar dejando en el chat a qué correo pueden escribir para que nosotros verifiquemos la asistencia, que estaba viendo que algunas colegas tenían duda de eso. Muy bien, entonces dando inicio a esta actividad, agradecemos su asistencia, por favor mantener sus micrófonos apagados y le damos la bienvenida a nuestra directora de escuela, la licenciada Lucrecia de Jase, para que dé las palabras de bienvenida. Licenciada Luqui, muy buenas noches. Buenas tardes, muchas gracias Lorena. En primer lugar, pues quiero agradecer y dar la bienvenida a nuestro profesor invitado el día de hoy, el doctor Francisco Bosco Cortés, quien desde El Salvador compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos en relación al tema de seguridad desde el diseño de los fármacos y los procesos de fabricación como parte del Diplomado de Farmacovigilancia en Productos Biológicos. Quiero agradecer esta oportunidad a la licenciada Lorena Serna, quien es la jefa del departamento, o del centro, mejor dicho, Guatemalteco de Información de Medicamentos, EGIMED, y a su equipo de trabajo por esmerarse para poder capacitar a nuestros colegas en los temas tan importantes de farmacovigilancia. Darle la bienvenida y agradecer su presencia de forma virtual a través del Zoom a todos los colegas que están hoy presentes, tanto de Guatemala como de diferentes países de Centroamérica. Tenemos colegas de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, de Panamá el día de hoy, de República Dominicana, de México, de Perú, de Chile, en fin, tenemos a varios colegas que nos llena de satisfacción ver que este tipo de capacitaciones nos une en nuestra formación, nos une como colegas, sobre todo pues que ya se va acercando el Día Internacional del Farmacéutico en septiembre, ya estamos a menos de 2 meses para poderlo celebrar. Y agradecerles su presencia, damos la más cordial bienvenida, desearles que esta jornada sea fructífera y que podamos aprender mucho del doctor Francisco Bosco Cortés. Así que tengan todos y cada uno de ustedes muy buena tarde. Gracias, Lore.
Muchas gracias, licenciada De Jase, por la bienvenida a esta actividad. Tenemos pues el agrado de contar con el doctor Francisco Bosco Cortés, como bien lo dijo la licenciada Luqui. Es un honor que él siempre nos acompañe incondicionalmente a todas nuestras actividades de capacitación y siempre hace un espacio en su ocupada tiempo que él tiene, pero siempre hay un espacio para poder compartir con todos nosotros su experiencia y sus conocimientos. Voy a leer un resumen de la hoja de vida del doctor Francisco Bosco Cortés para que ustedes pues conozcan un resumen de la experiencia del doctor Cortés. El doctor Francisco Bosco Cortés es el licenciado en Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. Tiene un posgrado avanzado de farmacovigilancia y asuntos regulatorios de James Lind Institute, New York, USA, de Estados Unidos, perdón, especialización como formador de formadores en profesionales de la salud, Euroinnova Business School, especialización en biofarmacia, Euronova Business School, maestría de administración y dirección de empresas, Escuela de Negocios Barcelona, Universidad Isabel I, especialización en farmacovigilancia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Y actualmente el doctor Cortés es director ejecutivo de la Dirección Nacional de Medicamentos del Salvador. Bienvenido, doctor Bosco. Vamos a tener hora 30 minutos de su presentación. Pueden, por favor, hacer sus preguntas en el chat, que al final de la conferencia se les va a estar dando espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas. Les comento que a media conferencia se va a hacer un receso para que ustedes tengan a bien ciertos formularios de asistencia. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Cortés. Lo dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Pues, como siempre, es un honor poder compartir un poquito con ustedes. Doy un agradecimiento, ¿verdad?, por este espacio. Y pues para mí siempre ha sido algo muy satisfactorio tener la oportunidad de poder compartir las experiencias con otras personas, y qué bien que en este caso pues es con todos ustedes. Así que para mí es un honor de verdad este espacio que me regalan, y pues sin demorar más procedo a compartirles. Solo me confirman si se ve la presentación. Sí, doctor, se ve y se escucha bien. Perfecto. Bueno, como bien comentábamos, el tema de este día es la seguridad en el diseño de fármacos y procesos de fabricación. Es un tema bastante amplio. Voy a tratar de abordar lo más que pueda, porque tiene como un aspecto bastante integral con otros aspectos de farmacovigilancia. Solo recordando que nosotros le llamamos farmacovigilancia ya a la fase de monitoreo de la seguridad de un medicamento cuando está en fase de comercialización. En ese sentido, todas las fases previas hay una seguridad siempre que hay que estar verificando, y esta seguridad comienza desde el diseño de los fármacos. En ese sentido, yo creo que nosotros sabemos que existe un modelo regulatorio para cuando se va a aprobar un medicamento, ¿verdad? Hay un desarrollo que inicia con estudios preclínicos, luego se da una autorización de ensayos clínicos, luego hay una aplicación regulatoria de nuevos medicamentos ante una agencia regulatoria, ¿verdad?, que sería esta etapa, la aplicación regulatoria como tal, acá. Luego, al interior de la agencia regulatoria se evalúa la calidad, seguridad y eficacia de los datos presentados de ese producto, y luego, si todo está conforme, el proceso sigue fluyendo y se da una aprobación de un medicamento. Posteriormente, hay un acceso al público a estos productos, y posterior a la autorización se dan una serie de procesos de vigilancia de mercado, vigilancia de precios,
vigilancia de la promoción y publicidad del medicamento, inspecciones regulares para verificar los sitios de fabricación, por supuesto, estudios e investigaciones relacionadas con aspectos puntuales del medicamento y los cambios por registros o cambios después de la autorización y la aprobación del medicamento. Ese es como el flujo básico que todos conocemos y manejamos. Sin embargo, acá les traigo, creo que también es un gráfico bastante conocido por todos, qué es lo que implica las fases de desarrollo de un fármaco. Y pues sabemos que tenemos el descubrimiento, una fase de descubrimiento de fármacos, en donde generalmente en un primer momento, pues tenemos una combinación de una cantidad considerable de moléculas, cuyo origen suele ser vegetal o animal. Cuando se conoce, por ejemplo, que hay una planta nativa de un país, endémica de una zona, y que se conoce que pertenece a una familia botánica que antiguamente o históricamente ha demostrado que esas otras plantas tienen al menos una molécula con una acción terapéutica demostrada, se vuelve un asunto de interés, ¿no? Y en ese sentido, se da pues diferentes procesos para poder sustraer los compuestos de un producto natural. En este caso, pues se puede hacer uso de la raíz, del tallo, de la hoja, de las flores, de los frutos, de las semillas inclusive de esta planta. Se hacen extractos, ¿verdad?, de diferente índole a base de diferentes técnicas y posteriormente se identifica una serie de compuestos. Esta serie de compuestos se identifican a través de diferentes métodos, ¿verdad? Creo que para muchos se nos es familiar cuando mencionamos las técnicas espectroscópicas, por ejemplo, de dilucidación por ultravioleta, ultravioleta visible, por espectrofotometría infrarroja, por espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protónica, de carbono 13, utilizando técnicas diferentes, y luego, pues, por espectroscopía de masas, etcétera. Todo esto obviamente implica una inversión bastante considerable, no solo en recursos económicos, sino que también en tiempo. Luego hay una discriminación de estas moléculas para poder llegar a una fase preclínica en donde tenemos un primer paso del desarrollo farmacéutico. Acá en este punto ya tenemos lo que se consideraría propuestas de forma farmacéutica, propuestas de principios activos, cambios en los grupos radicales para aumentar, para disminuir la potencia de un principio activo, etcétera. Luego ya tenemos ensayos clínicos en donde hay una discriminación aún más contundente, ¿verdad? Ya pasamos de tener aproximadamente 10,000 compuestos a 5 compuestos. Y ya posterior a esto, en un ensayo clínico con estudios preliminares, datos preliminares, ya se puede ir discriminando y obtener un medicamento aprobado, un principio activo o una combinación de principios activos aprobado en una forma farmacéutica específica a una dosis puntual, ¿verdad? Y todo esto, como les repito, implica inversión económica y también inversión en tiempo. Cuando esto está totalmente consumado, entonces comienza el proceso de comercialización y farmacovigilancia. Pero viene la pregunta del millón. ¿Qué se hace en estas etapas en cuanto a la seguridad del medicamento? Que es una de las razones que nos tiene este día abordando este tema. Pues bien, ¿cuáles son algunos aspectos claves a considerar? Y aunque la siguiente lámina es bastante sencilla en términos visuales, va a ser bastante contundente y determinante para la conversación de esta presentación. En un primer momento tenemos el principio o principios activos. Recordemos que cuando ya hablamos de principios activos, estamos pues obviamente considerando el aspecto más importante
de un medicamento. En esencia, el principio o principios activos son los que tienen a cargo la actividad terapéutica, indistintamente se trate de un producto biológico, biotecnológico o un producto de síntesis química. En ese sentido, cuando hablamos del principio activo, hay una cantidad considerable de aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si el principio activo en cuestión ya tiene algún tipo de grupo terapéutico al cual se le puede asociar, o si ya existe un conjunto homogéneo al cual se le puede atribuir una indicación terapéutica, si ya se conoce de este principio activo, cuáles podrían ser sus efectos debido a la atribución de una clase farmacológica puntualmente. Si se conoce de este principio activo, cuál va a ser su estabilidad, si es termolábil, si es termoestable, si es susceptible a la humedad, en cuál va a ser la forma farmacéutica en la que va a ser más estable o va a tener una mayor dispersión, distribución, una vez sea administrado en el cuerpo. Si ya se conoce de este principio activo, en qué aspecto puntual va a generar incompatibilidad farmacológica o incluso desde el punto de vista farmacotécnico. En fin, cuando abordamos el principio activo como algo puntual, la seguridad es muy importante que siempre se tenga a la vista. Cuando hablamos de la forma farmacéutica, ya estamos involucrando un componente bastante fundamental para la administración del medicamento. Recordemos que la forma farmacéutica va a jugar un rol muy importante en términos de marcar la pauta, marcar también en qué aspectos se vuelve vulnerable el producto en términos de con qué sí lo puedo administrar, con qué no, en qué condiciones, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos se vuelven fundamentales monitorearlos desde el inicio del diseño del medicamento. La vía de administración, por supuesto, porque no todos los principios activos en cualquier forma farmacéutica los voy a poder administrar por cualquier vía. Lógicamente, es un ciclo que es necesario delimitarlo puntualmente. En este caso, cuando hablamos de las vías de administración, esto va bastante de la mano si estoy utilizando, por ejemplo, el principio activo adecuado. Cuando hablamos de el principio activo y la vía de administración, juega un rol fundamental de qué forma estoy abordando la estabilidad y la compatibilidad del principio activo. Siempre tengo yo el ejemplo de algunos principios activos que, digamos, han marcado alguna pauta en la historia. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el cloranfenicol base, el cloranfenicol palmitato y el cloranfenicol succinato. No todas esas formas de cloranfenicol las voy a poder utilizar en cualquier forma farmacéutica. ¿Por qué? Porque voy a tener incompatibilidades de solubilidad, voy a tener incompatibilidades organolépticas, voy a tener incompatibilidades de estabilidad, al igual que no va a ser adecuado debido a que, por ejemplo, un palmitato de cloranfenicol en relación a un succinato de cloranfenicol, si los administro de manera oral, probablemente el palmitato versus el succinato no van a tener una solubilidad adecuada al interior del cuerpo, no va a haber una biodisponibilidad adecuada y, por supuesto, no va a existir una acción terapéutica adecuada. En ese sentido, es bien importante esta tríada de aspectos, considerarlos en todo momento y monitorearlos en todo momento desde el inicio del diseño farmacéutico. Cuando ya hablamos de la farmacotecnia, estamos hablando de los diferentes procesos y técnicas que intervienen para poder incorporar el principio activo con el resto de excipientes
para llegar a una forma farmacéutica adecuada que va a tener una vía de administración idónea. En ese sentido, las diferentes etapas farmacotécnicas también juegan un rol importante porque puede ser que un proceso industrial genere el calor mínimo necesario para que, por ejemplo, exista una rotación óptica y podamos tener un proceso de estereoisomería y esto me genere una incompatibilidad. Puede ser que en algún proceso de purificación, en algún proceso de cristalización, en algún proceso de síntesis, cuando ya tenemos una idea de cómo desarrollar a gran escala un principio activo, tengamos una cantidad considerable de, por ejemplo, impurezas, ¿sí? Que ustedes saben que se ha dado en la historia y que últimamente pues hemos tenido a nivel global una cantidad considerable de problemas debido a este tipo de aspectos que hay que considerarlos. Y como les mencionaba, pues la estereoisomería juega también un rol bastante importante este aspecto porque muchas veces las sustancias que son ópticamente activas pueden tener una actividad farmacológica más potente o menos potente dependiendo del estereoisómero que se aplique. O que un estereoisómero sea farmacológicamente activo y el otro no, o que uno sea activamente con una actividad farmacológica y el otro sea tóxico. En este caso, se me viene a la mente un proceso que nosotros ejecutamos allá por el 2012-2013 con una materia prima para fabricar jarabes antitusivos. Esta materia prima, si mal no recuerdo, tenía contaminación con levometorfán. Entonces, nosotros sabemos que para la fabricación de jarabes a base de torfán se utiliza el estereoisómero dextrógiro. Entonces, en este caso, el dextrometorfán tiene una actividad farmacológica ya bien definida, bien delimitada, pero en el proceso de fabricación de la materia prima, esta materia prima estaba contaminada con levometorfán. Entonces, ese tipo de situaciones es muy importante considerarlas en el diseño del fármaco y en la fabricación del producto también. Traigo a colación un aspecto que les quiero compartir. Estos datos son tomados de este día. Sin embargo, la base de datos mundial se actualiza en fecha 20 de julio, ¿verdad? Porque lleva una periodicidad de actualización. Acá les estoy mostrando una captura de pantalla de la plataforma DigiLice, ¿sí? En la cual, pues, hice una búsqueda por Standardized Medra Query para buscar errores de medicación y dentro de esos errores de medicación busqué puntualmente el que hace referencia a técnica errónea en el procedimiento de administración de un medicamento. El resultado que generó fue alrededor de 140,000 errores de medicación en este rubro puntualmente. De esos, mencionarles que resalta en mayor porcentaje de esos 144,000 aproximadamente datos, los siguientes: técnica errónea en el procedimiento de uso del producto, técnica errónea en el procedimiento de uso de un medicamento, técnica inadecuada de administración de una inyección, fraccionamiento no aprobado, fraccionamiento incorrecto, trituración incorrecta, retirada incorrecta de la cápsula envolvente de un medicamento y así muchas otras. Me llama mucho la atención de estos datos cuando hablamos de técnica errónea en el procedimiento de uso, ¿verdad? Porque esto implica que de alguna manera hay errores de medicación que se dan ya en la práctica cotidiana que están asociadas al diseño del medicamento, ya sea porque no se leyó adecuadamente la información de cómo se tiene que utilizar o porque hay desconocimiento de cómo aplicar o utilizar ciertos medicamentos. En ese sentido, es bastante importante garantizar
También la seguridad del uso correcto de la forma farmacéutica, dejar claras las vías de administración, dejar clara con lo que es compatible e incompatible un fármaco. Asimismo, bastante interesante el reporte así global, bastante somero, sobre cuáles son principalmente aquellos ingredientes activos en los cuales se da con mayor incidencia ese tipo de error de medicación. Para mi sorpresa, muchos son medicamentos basados en terapias de productos biológicos. Por ejemplo, acá podemos ver el adalimumab, ¿verdad? El pegfilgrastim, el obolocumab y así muchos otros. Tenemos también algunos de síntesis química, ¿verdad? Que de alguna manera tienen una marcada historia en cuanto a generar errores de medicación debido al uso y manipulación de estos fármacos. También bastante interesante que este tipo de error de medicación está asociado, ¿verdad? Con algunos criterios de eventos serios. Por ejemplo, algunos errores de medicación asociados a la manipulación de estos productos de forma errónea tienen alrededor de un 15.3% de incidencia en eventualidades que son serias, considerando como criterios de seriedad aquellos que refieren a la muerte, atentado a la vida, prolongación de la hospitalización, que en algún momento en la sesión que tuvimos en junio les compartía también un poco de la globalidad de los errores de medicación, pero ahora los he traído puntualmente a este aspecto. Dentro de eso es bastante curioso que siempre mantiene una incidencia considerable la prolongación de hospitalización y los casos asociados a muerte, ¿verdad? Es decir, que por una manipulación errónea del uso del producto, también hay eventos serios que generalmente acaban en una prolongación de la hospitalización de los pacientes o en muerte u otras causas. ¿Hay desenlaces fatales? Sí hay, ¿verdad? Pues obviamente hay casos que terminan en muerte y otros que tienen un desenlace fatal. Bien, en cuanto a la temporalidad, es bastante considerable que en el último quinquenio, considerando 2017 a 2021, tenemos un 67% acumulado en ese quinquenio de errores de medicación asociados al mal uso o mala manipulación de estos productos farmacéuticos. Me pidieron que realizara una pausa a las 6:35, así que en este instante procedo a hacer una breve pausa, compañeros. Muchísimas gracias, doctor Bosco. Sí, vamos a hacer una pausa, unos 5 minutos, para que ustedes puedan, primero vamos a presentar el link de asistencia para que tengan a bien llenar la asistencia y enviarla para que así se les pueda generar su diploma. Y vamos a también a tener unos minutitos para que ustedes puedan ir a traer un cafecito, un vasito de agua y pues podamos continuar con la actividad. Doctor Bosco, muchísimas gracias. Eso le iba a solicitar. Muchas gracias, Larisa. Aquí pueden ver ustedes en la pantalla el QR para que ustedes puedan llenar la asistencia, o bien en el chat se les va a estar compartiendo el link de asistencia. Por favor, llenen el formulario y envíenlo para que podamos tenerlo en SEGIMED y de esta manera generar el diploma. Muchas gracias. En unos minutos se les va a estar compartiendo el link en el chat. Entonces vamos a dar 5 minutitos. Por favor, llenen la asistencia y lo envíen.
Buenas tardes, doctor Bosco. Cuando usted indique puede continuar. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Solo me confirman si se ve la presentación, por favor. Sí, doctor, se ve y se escucha bien. Gracias. Bien, no sé, antes de continuar, no sé si a este momento hay alguna pregunta o dejamos al final el espacio mejor. Pues si hubiese alguna pregunta hasta el momento la podrían hacer. Solo encienden por favor su micrófono y pueden hacerla o a través del chat, usted lo desea. Al momento no tenemos todavía preguntas en el chat. Ok, perfecto. Bueno, continuando. Bien, en cuanto siempre haciendo referencia a las fases y al ciclo de vida del medicamento, recordemos algunos aspectos muy importantes. Cuando se hace el análisis de una fase preclínica, una fase clínica, prácticamente todo implica una inversión para quien desarrolla el medicamento, ¿verdad? Y estamos hablando de un tiempo bastante considerable medido en años. Obviamente, en este proceso no hay ventas, no hay ningún tipo de venta del producto y por lo tanto todo implica, como les menciono, una inversión. Obviamente todo esto nace con una patente, ¿verdad? Hasta poder llevar
la patente de invención al punto de tener un registro sanitario. Pero entre el desarrollo de la patente de invención y el registro sanitario, tenemos obviamente el desarrollo de la fase 1 o la fase preclínica, ¿verdad? La fase 3, la fase clínica y la fase 4, que es la farmacovigilancia. Justamente en este proceso de introducción al mercado, podemos ver un análisis, pues, desde el punto de vista económico, que siempre va a implicar en esta colita que tenemos acá, en donde tenemos un punto ligeramente de inflexión, aquí donde tengo el puntero, vamos a ver que siempre en el proceso de introducción hay una considerable cantidad de inversión que se tiene que hacer para poder colocar en el mercado el producto y mantenerlo en el mercado. Asimismo, hay un ligero ingreso económico, pero no es como el máximo. El máximo se da cuando el producto ya ha alcanzado un crecimiento y una madurez en el mercado. Pero durante el crecimiento y madurez es donde se da la mayor cantidad de conocimiento en cuanto a la seguridad del producto una vez este es expuesto a la población en general. Entonces, es ahí a donde empieza todo el proceso que conocemos como fase 4 o fase de farmacovigilancia, desde la introducción al mercado, una vez que obtiene el registro sanitario, hasta que pasa por el crecimiento y madurez. Cuando caduca la patente, comienzan a generarse los productos competencia, ¿verdad? A los que se les llama genéricos, o cuando hablamos en el marco de los productos biológicos, los biosimilares, ¿verdad? Hasta que llega un punto en el que decae el ciclo de vida del producto. Es bien importante mantener esto en mente porque significa que la farmacovigilancia no solo le atañe, ojo, al producto innovador, al que generó la patente, sino que también al producto competencia. Entonces, eso es bien, bien importante que quede claro, porque muchas veces ese problema se da en algunos sitios de fabricación, en la industria local generalmente, ¿verdad? Cuando no se trata de una industria que genere o desarrolle productos desde cero, sino que se dedica pues a la fabricación de productos genéricos. Entonces, es bien importante que eso quede claro porque todos tenemos que hacer farmacovigilancia, no solo para el producto o productos innovadores, sino que también para los productos genéricos. Lo mismo le atañe, la farmacovigilancia se le va a generar a la agencia reguladora para todos los productos y también a los servicios de salud le van a generar farmacovigilancia a los diferentes productos que se utilizan en los servicios de salud, sin discriminar si se trata de un genérico o de un innovador. Bien, acá tenemos por fases, ¿verdad? Por los 3 grandes periodos de vida, siempre el ciclo de vida del medicamento. Tenemos la etapa temprana en donde tenemos los estudios preclínicos fase 1, los fase 2, los estudios clínicos, ¿verdad? Luego tenemos el lanzamiento al mercado. Entre el descubrimiento y el lanzamiento al mercado, ya vimos que todo se trata de una inversión. Luego comienza la recuperación, para lo cual pues tenemos como el periodo medio de vida en el cual se da la introducción al mercado, el crecimiento, la madurez, el decaimiento y luego pues el periodo tardío en donde se da la competencia a través de los productos genéricos y aquí se pierde la exclusividad de mercado del producto innovador, ¿verdad? Entonces es otra manera de esquematizar el ciclo de vida del medicamento. Bien, otro aspecto y otro diagrama bastante interesante que me gustaría compartir con ustedes es la relación que se da en el mercado farmacéutico. Es bien interesante ver la agencia regulatoria, cuáles son los brazos que puede extender para poder regular. Es bien interesante ver que el brazo regulatorio puede llegar hasta lo que se considera el marketing en farmacias,
en farmacias hospitalarias, en los laboratorios productores, ¿verdad? Bueno, en el caso, en la realidad de nuestro país, implica también las droguerías, implica también diversos establecimientos que se aperturan, ¿verdad? Y en todos ellos, obviamente, se tiene que realizar farmacovigilancia. Tienen que tener algún sistema de farmacovigilancia o tener las reglas bien claras de cómo ejecutar farmacovigilancia. Es curioso ver que cuando ya hablamos del paciente y el prescriptor, hay una limitante. Siempre hay un proceso de formación continua y otros mecanismos para tratar de llegar hasta ellos, pero obviamente el brazo regulatorio ya no llega hasta ahí. Pero sí, las compañías pueden llegar hacia el paciente y hacia los prescriptores por diferentes mecanismos, ya sea de marketing, ya sea de promoción y publicidad, y es ahí a donde se tiene que trabajar en alianzas estratégicas para hacer un binomio adecuado entre regulado y reguladores. Bien, con eso, ¿verdad? Y ese ligero marco y antecedentes, quiero ir aterrizando la idea en lo que nos da apertura al resto de temas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y recordemos que todo esto de alguna manera viene a desembocar en un dossier de registro sanitario. Recordando bien someramente que es el dossier del registro sanitario, es un conjunto de elementos sobre un medicamento que permite determinar su calidad, perfil de seguridad y su utilidad clínica. ¿Cuál es el objetivo de realizar estudios tan exhaustivos para poder determinar la calidad, seguridad y eficacia? Pues obviamente evidenciar la calidad del producto, evidenciar su eficacia, evidenciar en qué condiciones el producto va a ser seguro, y por eso es que desde el inicio del diseño del fármaco, desde la elección del principio activo, que la sal sea la idónea para la vía de administración y la forma farmacéutica que se está pretendiendo desarrollar, ¿verdad? Que las técnicas que se van a emplear en el proceso de fabricación sean las adecuadas para que no se den procesos en donde se obtengan demasiados productos de degradación o sustancias relacionadas, ¿verdad?, con productos de degradación. Es necesario establecer desde el inicio del diseño del fármaco, del producto, cuál va a ser la potencial estereoisomería que tiene algún producto que se va a aplicar que tenga actividad óptica, porque también puede ser que algún excipiente genere o tenga actividad óptica y esto de alguna manera tenga interferencia con todo el diseño del producto en general. Evidenciar siempre que los beneficios superen a los riesgos. De ahí también se vuelve necesario la realización de estudios tan exhaustivos en términos cuando hablamos de realizar un dossier de registro sanitario, ya que el objetivo terminal es exponer a la población a un medicamento. Entonces, para exponer a la población a un medicamento hay que tener al menos el indicio de que el beneficio supera el riesgo con los datos que tenemos en las condiciones controladas en las que se ejecutaron los ensayos clínicos, porque es en realidad hasta el exponer a la población que se obtienen los verdaderos datos de seguridad de comportamiento del fármaco en las personas. En ese sentido, dado que los medicamentos son productos de alta tecnología, cuyo perfil de seguridad es difícil de caracterizar completamente mediante un estudio clínico, recordemos que población versus ensayo clínico siempre va a quedar pequeño y es hasta una cantidad considerable de personas expuestas en un ensayo en el que se considera significativo, inclusive estadísticamente. En ese sentido, en un estudio clínico, recordemos que tenemos criterios de elección, criterios por los cuales no se vuelve elegible una persona.
Caso que en la realidad no ocurre. En la realidad tenemos personas con 2, 3 comorbilidades para una patología y en ese sentido, pues, ¿cómo va a reaccionar el medicamento? Porque recordemos que existen hasta interacciones fármaco-enfermedad. Entonces, es un mar de cosas bien importantes que hay que considerar. Esto hace que sea necesaria una evaluación permanente de la relación beneficio-riesgo. ¿Y cómo pretendo hacer eso? ¿Cómo logramos una evaluación permanente de la relación beneficio-riesgo? Pues a través de todas las actividades que engloba la farmacovigilancia. Muchas actividades desde muchas aristas. Por ejemplo, organizar y cómo es posible organizar tantos aspectos relevantes. Asimismo, es importante ejecutar el cumplimiento de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Y pues cuando hablamos de buenas prácticas de farmacovigilancia, recordemos que tenemos diferentes mecanismos, ¿verdad? Para poder conocer cuáles son las buenas prácticas de farmacovigilancia. Algunos ejecutamos las buenas prácticas que se vierten, por ejemplo, en el seno de la red PARF, o si no, se retoman las buenas prácticas que se emiten de la Agencia Europea de Medicamentos y así, ¿verdad? Las guías ICH también establecen módulos de buenas prácticas de farmacovigilancia y pues en ese sentido es importante ejecutar buenas prácticas de farmacovigilancia. Todo esto implica entonces que se tenga un adecuado sistema de gestión de riesgo. Les comento, hoy en la mañana tuve la oportunidad de compartir con el Colegio de Químicos y Farmacéuticos del Salvador el tema de planes de gestión del riesgo. Y entonces hacía hincapié en que no es para nada lo mismo tener un sistema de gestión de calidad que un sistema de gestión del riesgo. Muchas veces ese problema se da cuando se está tratando de montar en el seno de una industria, inclusive en los inicios de montar un sistema de farmacovigilancia, que el sistema de gestión de riesgo va a diverger totalmente del sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque generalmente un medicamento se asocia con reacciones adversas y estas varían en términos de gravedad, probabilidad de ocurrencia, efecto en pacientes individuales e impacto en la salud pública. Desde ahí es necesario tener estrategias para poder estar monitoreando la gravedad de un evento, la probabilidad de ocurrencia de ese evento, el efecto individual en pacientes o el posible impacto en la salud pública. Sin embargo, no todas las reacciones adversas y los riesgos se han identificado en el momento en que se concede la autorización de comercialización. Y por eso hasta la idiosincrasia tiene un rol bastante importante en la farmacovigilancia. No va a actuar muchas veces de la misma manera en la población latina que en la población europea o la población escandinava, por ejemplo, ciertos medicamentos, porque hay aspectos de la idiosincrasia, hay aspectos del clima, hay aspectos tan propios de la etnia, por ejemplo, inclusive, que van a tener aspectos incidentes y aspectos que van a diverger. Por eso es necesario monitorear de una manera bien puntualizada los aspectos de seguridad. En ese sentido, algunos de estos eventos únicamente se van a descubrir y caracterizar en la fase posterior a la autorización. De ahí que se vuelve necesario e indispensable tener un adecuado sistema de gestión de riesgos desde la arista de la seguridad del medicamento. Bien, acá tenemos una captura de cómo se mira la guía en buenas prácticas de farmacovigilancia, ¿verdad? De la Agencia Europea de Medicamentos. Bien, todo esto aterriza en cuanto a cuál es el objetivo de generar un plan de gestión de riesgos. Pues el objetivo terminal es documentar el sistema de gestión de riesgos que se considera necesario para identificar riesgos, caracterizarlos y luego minimizar aquellos riesgos importantes de un medicamento. El contenido esencial de un plan de gestión del riesgo, pues
digamos que se podría agrupar en tres grandes aspectos relevantes. En la identificación de riesgos, ¿verdad? O caracterización del perfil de seguridad de medicamento. Esto haciendo hincapié en los riesgos importantes identificados, los riesgos potenciales, la missing information o información faltante, y también sobre aquellos problemas de seguridad que deben gestionarse de manera proactiva o que deben de estudiarse con mayor profundidad, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante comprender que hay riesgos ya identificados, riesgos importantes, potenciales y riesgos potenciales e información faltante. Cuando hablamos del plan de farmacovigilancia, pues son todas las actividades de farmacovigilancia que se están proponiendo desde el seno del laboratorio fabricante para poder caracterizar y cuantificar los riesgos clínicamente relevantes y para identificar nuevas reacciones adversas. Cuando hablamos del tercer componente, que es el plan de minimización de riesgo, hacemos referencia a la planificación e implementación de las medidas de minimización de riesgo, incluido ahí la evaluación de la eficacia de estas actividades, que por cierto es todo un reto y no es para nada fácil. Les lanzo una pregunta. Un plan de gestión de riesgo se trata de un documento que es estático y que debe presentarse únicamente al momento del registro del medicamento, o se trata de un documento dinámico y que puede sufrir variaciones a lo largo del ciclo de vida de un medicamento. Tomemos unos segundos para poder pensar la respuesta y ya luego se las pongo para que ustedes tengan una idea de más o menos por dónde anda esta situación de presentación de planes de gestión del riesgo y si se trata de algo dinámico o estático. Bien, para aquellas personas que ya tomaron su decisión, a medida que el conocimiento sobre el perfil de seguridad de un medicamento aumenta, lo cual sucede con el tiempo y con un adecuado y sensible sistema de farmacovigilancia, también cambiará el plan de gestión del riesgo. Por lo tanto, se trata de un documento que de alguna manera se vuelve dinámico a medida que se van notando cambios en el perfil de seguridad, porque voy a tener que incluir nuevos riesgos, ya sea, por ejemplo, porque estoy incluyendo una nueva indicación terapéutica, porque se ha detectado obviamente un nuevo riesgo, porque probablemente haya una señal que esté en proceso, ¿verdad? Y que es necesario mantener un monitoreo. En fin, se trata de un documento que se va a volver dinámico a medida que vaya variando también el perfil de seguridad. Bien, pasos que conducen a la elaboración de un plan de gestión del riesgo. Pues recordemos que en esencia necesitamos identificar los aspectos y especificaciones de seguridad, necesitamos desarrollar un plan de farmacovigilancia y necesitamos establecer un plan de minimización de riesgos. En ese sentido, pues es como la idea central que viene desde el desarrollo de un medicamento hasta que lo logramos inscribir en el ente regulador y nos comprometemos a poder monitorear nuestro producto a través de las acciones descritas en un plan de farmacovigilancia y para aquellos aspectos de seguridad que se han especificado en el perfil de seguridad del medicamento. ¿Cómo se pretenden minimizar? Todo eso se vierte en el plan de minimización de riesgos, que todo esto forma parte del plan de gestión de riesgos. En ese sentido, les dejo la idea central, ¿verdad?, para este tema, que nos da pie pues al resto de discusiones que vamos a tener en las subsecuentes sesiones. Muchísimas gracias por su atención y si tienen pues alguna duda o consulta o comentario, pues quedo a sus apreciables órdenes. Muy buenas tardes. Había visto alguna pregunta en el chat.
Acá hay una pregunta, doctor Bosco, muy buenas tardes. Dice, en el caso de registro con post-análisis y el monitoreo de farmacovigilancia, ¿nos podría compartir cómo ha beneficiado el registro con análisis de primer lote versus análisis previo a obtener el registro? Bien, muchas veces comentarles que el análisis de primer lote va bastante enfocado a determinar si las condiciones de fabricación en las que el fabricante, valga la redundancia, se ha comprometido a generar un producto, se cumplen, sobre todo en términos de la metodología analítica. En ese sentido, nosotros hemos podido determinar que hay laboratorios fabricantes nacionales, por supuesto, que han presentado una metodología de fabricación, y cuando nuestro laboratorio de control de calidad aplica esa metodología, hay variaciones bastante considerables en relación a lo que ellos ejecutan. Por ejemplo, para no ir muy lejos, hemos tenido casos en donde se ha presentado que en las especificaciones se cumple una dureza, y cuando esto se somete al friabilizador, por ejemplo, se determina que el porcentaje es demasiado alto. Quiere decir que en el proceso de fabricación, la compactación que se ocupó y la dureza y los parámetros, ¿verdad?, para generar ese lote específico no fue el adecuado, y obviamente iba a diverger de las especificaciones que se sometieron al ente regulador. En ese sentido, ¿qué es lo que iba a pasar? Ya pensando en la población, iba a llegar un producto que probablemente había sido reprocesado, o que probablemente no se estaba garantizando la dosis adecuada, porque recordemos que en la fabricación de formas farmacéuticas sólidas comprimidas, la dureza juega un papel bien importante para garantizar la dosis del producto. Entonces, obviamente no podíamos exponer a la población a ese lote y a ese producto en particular, y sobre todo monitorear bien puntualmente al laboratorio fabricante sobre los aspectos pues que ejecuta en la fabricación cotidiana. Claro que nos ha servido mucho a nosotros el ejercicio de liberación de primer lote para eso. Estaba leyendo otra pregunta acá. Aquí dice, sí, ok. Dice, la multiresistencia de los fármacos también tiene que ver en la interacción, cómo se elaboran estos. La multiresistencia de los fármacos también tiene que ver en la interacción de cómo se elaboran estos. Bien. En relación a eso, es bien importante mencionar algo. Cuando hablamos de multiresistencia, tenemos la multiresistencia en el tema de antibióticos, ¿verdad? Que ahí pues, yo creo que está un poquito más que claro que se debe a un uso irracional del medicamento, pero también tenemos muchas veces, yo no le llamaría multiresistencia, sino que hay algunos medicamentos en los que hay ciertos problemas a nivel de citocromo, ya a nivel genético, en el que tenemos personas que son metabolizadores ultra rápidos. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita los metabolizadores ultra rápidos de oxicodona, los metabolizadores ultra rápidos hay un medicamento analgésico opiáceo para, se me ha ido el nombre ahorita del fármaco, pero hay metabolizadores ultra rápidos que por aspectos genéticos tienen, digamos, una mayor metabolización del producto, y el efecto obviamente no se genera de la manera esperada, precisamente porque se vuelve, diga. El tramadol. Ese, tramadol, sí, gracias, muy amable. Ese es un problema, ¿verdad? Con este tipo de pacientes
que generan metabolización ultra rápida de este tipo de principio activo. Y en otros casos, como bien lo mencionan en el cuerpo de la pregunta, ya se refiere a que hay aspectos puntuales relacionados con las interacciones fármaco-fármaco, fármaco-alimento o fármaco-enfermedad, ¿verdad? Que pues son procesos por los cuales muchas veces también se da ese llamado resistencia a ciertos medicamentos, pero probablemente porque está ocurriendo una interacción que no ha sido percatada. Muy bien, muchas gracias, doctor Bosco. Tenemos otra pregunta por acá. Esta es de errores de la medicación y dice así: ¿los errores de medicación son de los profesionales de salud o de los pacientes? Muy buena pregunta. Les voy a compartir algo ahorita que tenemos el tiempo y que estamos pues en el espacio para poderlo hacer. Solo regálenme un segundo. Muy bien. Solo les quiero, mientras el doctor Bosco nos comparte, por favor verifiquen en el chat de la sala, que ahí tienen el link de asistencia para que ustedes puedan llenar el formulario y por favor no se olviden de enviar el formulario al finalizar de llenar. Bien. ¿Me confirman si ven la pantalla de Vigilize? ¿La ven? Sí, doctor. Bien. Ahorita estoy en una búsqueda de Standardized Medra Query o SMQ y estoy retomando el bloque SMQ de errores de medicación. Solo para tener una idea de lo que estaba consultando el compañero o compañera, no me percaté. Vamos a ver algunos errores de medicación. Administración de dosis inadecuada, administración de fármaco en el dispositivo equivocado, administración de forma farmacéutica incorrecta, administración de un producto caducado, de un producto descontinuado, administración de un producto erróneo, administración de una dosis adicional, y esos son errores en la administración. Cuando estamos hablando de administración, puede ser en el servicio hospitalario o puede ser el paciente en su domicilio, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la administración, es bien variable porque va a depender quién es el usuario en este caso o quién está manipulando el medicamento, si fue el paciente en su domicilio o si fue, pues en este caso, en un servicio hospitalario. A su vez, hay otros errores de medicación, como por ejemplo, almacenamiento erróneo de un producto. El almacenamiento erróneo se puede dar desde, ojo, desde que está en cuarentena en el sitio de fabricación, desde que se llevó al almacén central de una institución de salud, desde que se almacenó en farmacia, desde que se almacenó en el stock, desde que se almacenó en el servicio, en el cuarto de lavado, en el servicio sanitario en donde hay una humedad considerable, etcétera. Puede depender. En toda la cadena de distribución, el error de medicación va a estar presente dependiendo qué es la arista que estamos analizando. También ya les voy a mostrar dosis errónea, dosis incorrecta administrada. Puede depender quién sea quien se lo esté administrando. Error de administración del producto como tal. Error al momento de preparar un producto. Imagínense, una persona en su domicilio está preparando una suspensión extemporánea y lo hace con
agua que no es la más adecuada para poderlo preparar. Puede hacer que al final se dé un error de medicación por la preparación inadecuada del producto. O que en un servicio hospitalario se haga una, digamos, reconstitución errónea de un polvo liofilizado con un solvente inadecuado. Entonces, todos esos aspectos va a depender de cuál es el usuario final del producto. Considero que va a tener un alto impacto, sobre todo cuando se trata de los servicios hospitalarios, porque cuando hablamos, como les mencionaba en la sesión anterior, cuando hablamos ya del error de medicación en sí, pues puede depender de toda la cadena de distribución del mismo, considerando que la mayor parte de la cadena de distribución se da desde que llega, por ejemplo, al hospital hasta que se aplica a un paciente. Pero para todo eso tiene que haber un proceso de almacenamiento en almacén central, un procedimiento para llevarlo a farmacia y luego el almacenamiento en farmacia. Luego viene el prescriptor, puede haber un error en la prescripción, puede haber un error en el proceso de dispensación y despacho, ¿verdad? Sobre todo en ese proceso de dispensación y despacho puede haber un error de tipo LASA, ¿verdad? Los errores famosos por look alike, sound alike, suena igual o se mira igual. Hace poco yo le hacía el ejercicio práctico a unos compañeros en un servicio hospitalario en el cual se les ponía que eligieran cuál era la diferencia entre la prescripción de un halopurinol y un haloperidol. Y en la presión de estar resolviendo diferentes recetas, se daba mucho error cuando escogían haloperidol y halopurinol porque sonaba muy parecido, aunque se escribe ligeramente diferente, pero la terminación es bastante similar, se escucha bastante similar. Entonces, pues por supuesto que uno es un medicamento antipsicótico y el otro es un antigotoso. Entonces, son cosas que se dan en la cotidianidad y que únicamente con la práctica, únicamente con la intervención oportuna, se pueden ir mitigando este tipo de errores de medicación. No sé si contesto a la pregunta del colega. Gracias, doctor Bosco. Yo creo que sí. El que calla otorga, dice, quiere decir que sí quedó resuelta la pregunta. Fue muy extenso usted en la respuesta y fue muy explicativo. Tenemos otras preguntas acá. Había otra pregunta de errores de medicación que era sobre las causas, pero usted ya las explicó en este momento, entonces creo que esa pregunta quedó resuelta. Tenemos acá otra. Dice, ¿hay alguna fuente donde se pueda encontrar la población acumulada de fármacos de muchos años en el mercado? A mí no me queda claro, tal vez si la persona que hizo la pregunta nos podría encender su micrófono y tal vez explicarnos lo que necesita que se le responda, si fueran tan amables. Porque está un poco confusa la pregunta así como se redactó. Ok, vamos a continuar con la siguiente. En el tema de farmacovigilancia, durante el proceso de registro, solicitan PGR para cada producto. Plan de gestión de riesgos sería, ¿verdad? ¿Me podría repetir la pregunta? Ajá, en el tema de farmacovigilancia, durante el proceso de registro, solicitan plan de gestión de riesgo para cada producto. Ah, muy buena pregunta. Bien, voy a contestar eso de la siguiente forma. ¿Se mira la presentación? Sí, doctor, se ve bien. Bien. A ver,
Cuando nosotros, esto lo compartí en la sesión anterior, cuando nosotros tenemos ya nuestro sistema informático como tal, en las solicitudes de registro sanitario, existen 4 grandes rubros de subexpedientes a presentar: el subexpediente químico farmacéutico, el de laboratorio, el médico y el subexpediente de farmacovigilancia. Pero únicamente se solicita plan de gestión del riesgo para productos biológicos, biotecnológicos, innovadores de síntesis química y vacunas. Adicional a esto, porque tengo que ser transparente, en la guía hacia nuestros regulados se hizo la inclusión de productos que tengan nuevas combinaciones a dosis fija y que no existen anteriormente en el país. Fármacos, indistintamente si es biológico, biotecnológico, de síntesis química, que incluya nuevas indicaciones o supresión de estas. Cambios en los grupos etarios, ¿verdad? Ya sea que se amplía o se reducen. Asimismo, cuando hay alguna necesidad de informar al ente regulador sobre algún cambio significativo en el perfil de seguridad, ¿verdad? En esos casos, sino que es para este selecto y para los que les mencioné ya de último. Y pues ya luego pasa a una evaluación, ¿verdad? En donde ya se ve toda la parte de los aspectos de seguridad, las actividades de farmacovigilancia, tanto de rutina como las adicionales, y las medidas de minimización de riesgo, tanto las de rutina como las adicionales. Bien. Aquí veo una, perdone, doctora, veo aquí una pregunta que dice: ¿existe algún programa donde se pueden verificar de manera rápida las interacciones entre medicamentos o medicamentos con alimentos? Sí, les muestro también ahorita. Vamos a ver. Vale. Voy a compartir pantalla y me avisan, compañeros, si se mira. Se mira, DrugBank. Sí se ve. Bien. Nuevamente, al igual que en la sesión anterior, en este caso digité el atezolizumab, que es un producto biotecnológico. Entonces, si yo me voy, aquí tengo un punteo, ¿verdad? De qué es lo que me ofrece en grandes rasgos el sitio. Pero si yo me voy a indagar un poco más, me voy a percatar, ¿sí?, que ya me va dando aspectos más puntuales. Por ejemplo, me habla sobre la farmacodinámica, me habla sobre el mecanismo de acción, me habla sobre la absorción, el volumen de distribución, enlaces proteicos, metabolismo, ruta de eliminación, vida media, a dónde se ha autorizado, me da aspectos de toxicidad y me da las interacciones. Y es bastante interesante cuando ya leemos en sí todas las interacciones que se ofrecen acá. Por ejemplo, quiero ver para hacer esto más acá. Acá tenemos en todos los aspectos en que es posible verificar la interacción de este fármaco. Entonces yo aquí me voy a dar cuenta con cuáles fármacos, con cuáles alimentos, con qué aspecto en general interactúa este producto. Entonces sí, esta base de datos, esta interfaz al menos es gratuita y se puede tener acceso a buscar. Por ejemplo, yo acá, por decir algo, imaginemos que quiero buscar el paracetamol, ¿verdad? Me dice que para paracetamol no existe algún tipo de interacción,
pero si yo coloco adalimumab, ¿verdad? Acá me dice con que en este caso que el adalimumab interactúa con el atezolizumab y me indica en qué, en este caso, el riesgo, la gravedad de los efectos adversos del atezolizumab se pueden aumentar cuando el adalimumab se combina con atezolizumab. Entonces, sí, ¿verdad? Hay algunas bases de datos en las cuales yo puedo buscar interacciones. Miren, interacciones con la droga, interacciones con alimentos, ¿verdad? Y acá me dice con qué puede ser que se genere algún tipo de interacción con alimentos, si es que las hay. En este caso, interacciones con alimentos, no se encontraron interacciones con alimentos. Bien. Acá tenemos otras preguntas, doctor Bosco. Esta ya fue contestada. ¿Existe algún programa donde se pueda verificar la forma rápida? Ya también ya no la contestó. ¿Qué responsabilidad tiene el ente regulador en El Salvador, verdad? Porque eso es allá con ustedes, en cuanto al manejo inadecuado de medicamentos o venta de medicamentos en establecimientos no autorizados? Aclaro que esa respuesta pues nos la va a dar el doctor Bosco de El Salvador, ¿verdad? No, perdón, ¿me la puede repetir, Lick? Sí, claro que sí, doctor Bosco. ¿Qué responsabilidad tiene el ente regulador en cuanto al manejo inadecuado de medicamentos o venta de medicamentos en establecimientos no autorizados? Ah, ok, gracias. Bueno, en El Salvador la ley de medicamentos establece una serie de infracciones bastante considerables para aquellos servicios, para aquellos establecimientos que no estén debidamente autorizados o en el peor de los casos que están autorizados pero que no cumplen con el parámetro en el que se les ha permitido interactuar, ¿verdad? En este caso, en El Salvador, pues por ahorita tenemos una cantidad considerable de establecimientos, tenemos laboratorios farmacéuticos como tal, tenemos droguerías, tenemos farmacia, pero cada rol tiene bien delimitada su función. El laboratorio farmacéutico fabrica, distribuye, la droguería puede importar y obviamente va a poder almacenar y distribuir a gran volumen, no al detalle. Hay excepciones que nuestra máxima autoridad, que es la Junta de Delegados, ha permitido para aquellos casos en donde el medicamento es demasiado costoso y teniendo una debida prescripción médica y con la debida justificación médica se puede comprar un medicamento a una droguería puntualmente para un paciente puntualmente o un grupo de pacientes, porque va a salir costo-beneficio mucho mejor que a través de una farmacia o a través de un servicio hospitalario privado, por ejemplo. Entonces, se ha permitido, pero si nosotros determinamos que una droguería está vendiendo al detalle, puede llegar la consecuencia hasta la cancelación de esta. O si un laboratorio fabricante se ha determinado que únicamente tiene para poder fabricar línea de sólidos y línea de semisólidos y está fabricando aerosoles o está fabricando estériles inyectables, pues se puede llegar al punto de cancelarlo. Hace poco, y digo hace poco, hace unos 3, 4 años, tuvimos una situación en la que se determinó que un sitio de fabricación que tenía apertura para poder fabricar inyectables, utilizó en una serie de órdenes de fabricación de un producto en particular un solvente que no estaba registrado en la entidad reguladora en la fórmula. Y debido a una reacción adversa que terminó en muerte, se logró determinar que posiblemente la muerte, dentro de las tantas causas, podía deberse a un potencial solvente. Obviamente, esto nos llevó a indagar más y a verificar qué es lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Con la fabricación
Entonces se revisaron todas las órdenes de fabricación de ese producto y en efecto se encontró que se estaba utilizando un solvente que no estaba autorizado en la fórmula cual y cuantitativa del dossier de registro, y por eso se tuvo que proceder a toda la cancelación de la línea de fabricación de inyectables de ese sitio. Y estuvimos a punto de llevarlo a la clausura, ese establecimiento, ¿verdad? Sin embargo, como era bien puntual el hallazgo, ¿verdad? Se tomó la decisión de clausurar la línea de fabricación. Al mismo tiempo, se lleva, por supuesto, se está implementando que se lleven sistemas de farmacovigilancia precisamente por ese tipo de situaciones y porque es que es nuestra obligación hacerlo como ente regulador. El monitoreo de sistemas de farmacovigilancia en los laboratorios, en las droguerías y en las farmacias, tanto en las estatales como en las privadas. Hay otros sitios que se están aperturando, como por ejemplo los centros de almacenamiento de operadores logísticos, en donde ahí se está solicitando un regente que también, pues de alguna manera, vele por la calidad y debido almacenamiento de los medicamentos, insumos médicos. Y pues sí, en El Salvador hay consecuencias bastante fuertes, económicas y también de cancelación y fabricación para los diferentes establecimientos, haciendo énfasis en laboratorios, droguerías y farmacias. Muchas gracias, doctor Bosco. No sé si hay alguna otra pregunta en la sala. Si alguno quiera abrir su micrófono para hacerla. Estaba leyendo de Doreni de León, no sé si sigue presente, otra base además de Drugbank. Sí, por ejemplo, es bastante útil consultar el DailyMed. El DailyMed es un repositorio de etiquetas y también de, ya les muestro, y también de prospectos de literatura que se pueden consultar gratuitamente, ¿verdad? Acá se puede buscar el medicamento, o si tenemos el dato del NDC, que es el número con el cual se registra en la FDA un producto, se puede buscar acá, o simplemente el principio activo, ¿verdad? Por ejemplo, el paracetamol, ¿verdad? Y pues acá tenemos el etiquetado de los diferentes productos que contienen paracetamol. Y al mismo tiempo podemos verificar la información que contiene el prospecto y monografía de este producto. Entonces sí, hay otras bases de datos que se pueden consultar. Bien. ¿Alguna otra consulta? Fíjese, doctor, que aquí estaba viendo yo esta pregunta la hace Dorothy. Pienso yo que esto se refiere a El Salvador, ¿verdad? Porque acá en Guatemala las autoridades sanitarias, dice acá, las autoridades sanitarias llevan control de farmacovigilancia en las farmacias. Acá en Guatemala no, pero le dejo la pregunta al doctor Bosco. Sí, bien, nosotros en nuestro reglamento técnico salvadoreño de farmacovigilancia tenemos bien delimitadas las funciones que debe de ejecutar los vendedores al detalle. Para nosotros los vendedores al detalle son las farmacias privadas y por supuesto las farmacias de los hospitales. Se tiene que tener, en el caso de las farmacias hospitalarias estatales, un referente de farmacovigilancia que esté debidamente inscrito a la agencia reguladora. Y para el caso de las farmacias privadas, sí hay, digamos, algunos mecanismos establecidos pero ahorita han sido un reto bastante complejo tratar de implementar un sistema de farmacovigilancia en ellos,
debido a que no siempre cuentan con el personal idóneo debidamente capacitado, y a pesar que se está haciendo el esfuerzo de capacitar ahorita a través del Consejo Superior de Salud Pública, Junta de Vigilancia, Profesión Químico Farmacéutico, a todos los dependientes de farmacia, no tenemos el 100% de los dependientes debidamente inscritos. Entonces, digamos que es un proceso que lo estamos llevando a cabo y que para nosotros, pues obviamente es un reto, pero que necesitamos todavía concretar. En las farmacias hospitalarias estatales sí ya tenemos bastante mecanizado el proceso que se debe de ejecutar en cuanto a farmacovigilancia, proceso que ahorita ha sido fundamental para recopilar todas las reacciones adversas, por ejemplo, de las vacunas de COVID que se están aplicando en los servicios, en los diferentes vacunatorios y que se están recopilando en los servicios farmacéuticos de los hospitales estatales. Gracias, doctor Bosco. Aquí hay algunas preguntas regulatorias en relación a la venta de materia prima, pero esa pregunta realmente la tendría que responder el ente regulador de aquí de Guatemala. Estaba verificando si había alguno de los colegas del departamento conectado, pero no. Entonces yo le recomendaría que hiciera la consulta directamente al departamento, licenciado. Muy bien, ahorita le voy a indicar, acá tenemos una última pregunta, doctor. Sí, era esta también la que me acaban de trasladar. No sé si hay alguna otra consulta que alguien quisiera abrir su micrófono para realizarlo. ¿No? Bueno, sin más, pues yo quiero, aquí está, perdón, alguien tiene, el licenciado Walter, ¿puede encender su micrófono, licenciado Walter, por favor? Licenciado Walter, ¿puedes encender tu micrófono? ¿Tiene tu mano levantada? Licenciado Walter, ¿me escucha? Tiene su mano levantada, pero de plano no me escucha. Ok. Indica bueno, que más, no pueden encender su micrófono. Entonces, licenciado Walter, si nos dice, ahí está, ya pudo encender el micrófono. Estamos aquí escuchándole, licenciado Walter, si quiere realizar su pregunta. Sí, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, gracias, licenciada. Es referente a una pregunta que mencionaban sobre materias primas. La regulación. Fíjese que yo he trabajado con unos establecimientos como regente relacionado con materias primas. La regulación que aplica para ese tipo de establecimientos es la normativa de distribuidoras de materias primas. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la fabricación de medicamentos, el laboratorio fabricante lo que debe de hacer para poder asegurar la calidad de materias primas de cualquier categoría de establecimiento fabricante es hacer auditorías en este caso, a los proveedores, ¿verdad? En los cuales, por ejemplo, debe contar con una licencia sanitaria, el regente, si son precursores o sustancias químicas de la lista 1 o 2 de productos controlados, y la licencia de precursores autorizadas por el departamento, y patente de comercio, de sociedad, y hasta RTU, y la representación legal de la empresa que le va a comprar la materia prima. Esto es más que todo porque el Ministerio de Salud actualmente lo que hace es, hay una sección en la normativa de laboratorios fabricantes en donde indica que todo proveedor de materia prima, materiales y o componentes debe de tener una autorización. En este caso, materias primas, su licencia de materias primas que pueda distribuir, ¿verdad? Y en su defecto fraccionar, y de material de empaque que cuenta con normas ISO, aunque actualmente también están solicitando si va a distribuir material de empaque que tengan licencia sanitaria, ¿verdad?
Entonces solo es una observación. Gracias, licenciado Walter, por la información. Entonces, vamos a continuar. Muchísimas gracias con la licenciada Carla Consuegra. Tiene su mano levantada. Por favor, puede abrir su micrófono para realizar su consulta. Muchas gracias, licenciada. Sí, yo quisiera saber cómo es que aplican la regulación en El Salvador. En el caso, lógicamente, afecta la parte de farmacovigilancia cuando hay productos que se venden en mercados, en tiendas de barrio o en establecimientos que no son farmacéuticos. Digamos que la parte de establecimientos farmacéuticos en todos nuestros países, quiera que no, pues está más o menos controlada. Pero, ¿qué pasa pues en su experiencia en El Salvador con los establecimientos no farmacéuticos? ¿Cómo manejan esa situación como Ministerio de Salud? ¿Qué alcance tiene el Ministerio o la ADNM ante esa situación? Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, en este caso, pues por suerte la Dirección Nacional de Medicamentos es una institución autónoma que no depende del Ministerio de Salud y que en este caso el Ministerio de Salud se vuelve una institución la cual pues deberá de ser regulada a través de sus establecimientos, en este caso los medicamentos, etcétera, bien puntualmente a través de las diferentes actuaciones de la dirección. Pero en cuanto a la pregunta que usted hace, sí hay, digamos, como ciertos retos e inconvenientes que los hemos tenido que tratar de subsanar a través de las interacciones con otras instituciones. Pongo algunos ejemplos. Para poder tener nosotros una intervención en los mercados locales, ¿verdad? Cuando hablo mercados, me estoy refiriendo de verdad a los mercados en su esencia, a donde tenemos a los vendedores en canasto y la Dirección Nacional de Medicamentos ha autorizado un bloque de establecimientos que se conocen como dispensadores en mercado, que tienen que cumplir con ciertas garantías de almacenamiento de los productos farmacéuticos y cierto tipo de productos. Entonces, a través de los monitoreos constantes de la unidad de inspecciones junto con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se hacen, digamos, jornadas para poder ir a verificar si se están en estos centros vendiendo medicamentos de manera ilícita o si se están vendiendo medicamentos de tipo controlado, estupefacientes, psicotrópicos, precursores, si se están vendiendo materias primas no autorizadas, si se están vendiendo medicamentos OTC, ¿verdad? Que no es permitido. Se han encontrado que se están vendiendo medicamentos falsificados o fraudulentos. Se ha determinado en algunos ventas de antibióticos, medicamentos estatales, en fin. Digamos que ha sido todo un reto, pero que hemos logrado encontrar el mecanismo adecuado. Incluso a nosotros el proceso de denuncias y de quejas ha sido bien determinante para que podamos ir encontrando domicilios, para que podamos ir encontrando incluso salones de belleza, centros de estética, en donde se están utilizando medicamentos y que no tienen autorización para poder comercializar medicamentos. Hay algunos domicilios también que no tenemos esa potestad de poder ingresar, pero que se han hecho los debidos procedimientos con las autoridades respectivas para poder tener algún tipo de orden de allanamiento y poder actuar. O se le indica a la autoridad competente para que puedan ejecutar el debido proceso. Digamos que no ha sido algo fácil, pero que a través del trabajo articulado con las instituciones adecuadas, sí se ha podido, digamos, tener resultados que nos han permitido minimizar el impacto a la población, mitigando de manera oportuna este tipo de actuaciones. Muchas gracias, doctor. Solo, no sé si eso ustedes lo tienen en alguna regulación o cómo la pudiéramos encontrar, porque me parece muy acertado, ya que allí ustedes sí están actuando de oficio, ¿verdad?
Correcto. Como usted bien dice, con otra institución, ¿verdad? Sí. Fíjese que eso realmente, digamos que son las actuaciones de oficio que ejecuta la unidad de litigios regulatorios. Nosotros dentro de la Dirección de Medicamentos tenemos la unidad jurídica que nos da todo el apoyo legal a lo interno y tenemos la unidad de litigios regulatorios que es el soporte técnico para velar en el debido cumplimiento de los diferentes artículos de la ley de medicamentos. Entonces, el litigio regulatorio permite tener estas interacciones con el resto de instituciones por instrucción de, ¿verdad? Entonces, digamos que más que un instructivo, son las actuaciones de oficio que se ejecutan a través de la unidad de litigios regulatorios. Muchas gracias, doctor. A la orden. Muchas gracias, doctor Bosco. Nos salimos un poquito de lo que era la farmacovigilancia y entramos a lo que era el área regulatoria básicamente, pero creo que todo es enriquecedor para el conocimiento y la formación y el desempeño de nuestros estimados colegas. Vamos por favor, a compartir la pantalla para que puedan tener a bien unos minutitos los colegas el QR de la asistencia. Para los que no han llenado la asistencia, en el link les hemos estado compartiendo el link de asistencia para que puedan llenar el formulario y por favor no se olviden de enviarlo, porque si no se envía, pues nosotros no lo vamos a tener disponible. Y por otro lado, también les agradeceremos llenar el link de evaluación de la actividad del día de hoy. Por favor, Larisa, si usted fuera tan amable de poder compartir. Muchas gracias. Ahí tenemos el formulario de asistencia a la actividad para las personas que no lo han llenado. Les agradecemos llenarlo para que de esa manera nosotros podamos hacerles llegar su diploma, ¿verdad? Que ya que por lo que es la acreditación de la carrera, pues tenemos que tener evidencia de todo lo que realizamos y de los diplomas que emitimos. Y el formulario, pues, es una evidencia de que ustedes asistieron y que les está enviando el diploma. Entonces, agradecemos si ustedes pueden tener a bien llenar el formulario y enviarlo, por favor. Ahorita se los voy a colocar en el chat nuevamente para que ustedes lo puedan enseñar. Ahí tienen ustedes el link de asistencia. Les enviamos 2 veces. Y por favor también, Larisa, si fuera tan amable, vamos a colocarles el formulario de evaluación de la actividad del día de hoy. Ahí van a encontrar ustedes también algunas opciones para que ustedes nos puedan indicar qué otros temas les gustaría que se trabajaran. Ya para este año tenemos lo de farmacovigilancia, pero estamos viendo, ¿verdad, doctor Bosco? Que tal vez sería muy importante que hiciéramos un espacio para compartir y darles una conferencia, ¿verdad? De lo que es fuentes de información para ver a qué links pueden accesar para, así como por ejemplo ver interacciones, ver RAM, Correcto. para que fuera enriquecedor, ¿verdad? Entonces sí. Podemos hacer por ahí el espacio de acuerdo a lo que ya se tiene planificado para que ustedes puedan tener a bien poder hacer las búsquedas propias. Sí, podemos hacerlo incluso práctico como lo hicimos este día, ¿verdad? Elegimos algunos medicamentos y podemos ir haciendo el ejercicio de buscar en diferentes bases de datos, sobre todo las que son de acceso gratuito.
Del diploma, perdón, se me fue el internet, del diploma al doctor Bosco, en agradecimiento a su, a compartir este interesante tema, ¿verdad? Que realmente vamos desde los cimientos de donde podemos empezar a ver la seguridad de los medicamentos. Doctor Bosco, Sequimed en verdad le agradece todo ese apoyo incondicional que siempre nos ha dado, no solamente en esta charla, lo he dicho yo en otras oportunidades y lo digo nuevamente, forma parte usted del equipo de Sequimed, ¿verdad? Nosotros pues nos esforzamos en darle la capacitación a los colegas para que eso les sirva de herramienta para que se puedan desempeñar adecuadamente en sus labores. Doctor Bosco, gracias. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, la Escuela de Química Farmacéutica y el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos otorgan el presente reconocimiento al licenciado Francisco Bosco Cortés por la excelente participación como ponente en la videoconferencia Seguridad desde el diseño de los fármacos y los procesos de fabricación. Cuarta actividad del programa de actualización profesional coordinado por Sequimed durante el año 2021, dado en la ciudad de Guatemala el 24 de julio del 2021 y enseñada a todos, lo firma el maestro en arte Pablo Oliva, decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y también actualmente es el rector interino de la Universidad de San Carlos. La maestra en arte, Lucrecia de Jase, directora de Escuela de Química Farmacéutica, y una servidora, Lorena Serna, que tengo a cargo la coordinación de Sequimed. Muchísimas gracias, doctor Bosco. Pues pido un aplauso para usted, ¿verdad? Siempre tan excelente en sus ponencias y resolviendo dudas a todos nuestros colegas. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias a ustedes por el espacio y pues para mí es un honor, ¿verdad? Poder compartir con ustedes un poquito y gracias, ¿verdad? Vi una audiencia bastante fuerte este día y pues me alegra, ¿verdad? Que entre varios colegas pues podamos compartir y aprender. Yo también aprendo mucho de las diferentes experiencias y preguntas, así es de que gracias también a ustedes. Muchísimas gracias y pues les adelanto que las actividades ya nos pusimos de acuerdo con el doctor Bosco, ¿verdad? Que ya nos hizo espacio en su agenda, es bastante apretada, que vamos a continuar con las capacitaciones los últimos sábados de cada mes, ¿verdad? En lo que continúa desde el presente año para que ustedes también tengan a bien apartarlo en sus agendas. Agradecemos el espacio que nos han dado para ingresar a sus hogares, ¿verdad? Y poderles dar la capacitación que correspondía a este mes. Muchísimas gracias, doctor Bosco. Muchísimas gracias a cada uno de los asistentes a esta conferencia y gracias sobre todo al equipo de Sequimed, que sin ellos pues no sería posible realizar, ¿verdad?, estas actividades, por lo que agradeceré a mis compañeras, a mis jóvenes colegas, encender sus cámaras, por favor, a Larisa, a Galilea, a María Fernanda, a Claudita, que ya la tenemos de regreso de su postnatal, ¿verdad? Y pues también no está aquí la doctora Tati, pero ella también, como el doctor Bosco, ya forman parte de lo que es el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, y con el apoyo incondicional siempre de nuestra directora de escuela, la licenciada Lucrecia de Jase, que ella siempre nos apoya en todas estas actividades y nos está siempre dando para adelante, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Aquí les dejo yo el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, aunque estamos en forma híbrida, ya estamos trabajando. Entonces nos pueden contactar al correo sequimed@gmail.com. Estamos trabajando de lunes a viernes de 7 a 4. Y pueden ustedes
tenerlo bien también en Facebook Sejimed Guatemala y a los teléfonos 2230-0184, 2230-0539 y al telefax que ahora pues ya no lo tenemos como fax, pero es el 2253-9905. Las llamadas telefónicas se están atendiendo de 8 a 1 de la tarde, entonces pueden contactar. Licenciada Jase, no sé si tiene a bien dar palabras de cierre también para esta actividad. Y no se vayan a olvidar, antes de irse vamos a peinarnos y a encender las cámaras para la foto de Rita. Licenciada Jase. Gracias, Lorena, muy amable. En primer lugar, pues agradecer el tiempo que nos ha brindado el doctor Francisco Bosco. Como siempre, un profesor invitado, ya profesor de casa, siempre hace un espacio en su agenda tan apretada, aparte de tener un jefe, un puesto tan importante en El Salvador, siempre está dispuesto a colaborar con nosotros de una forma muy esmerada, de una forma gratuita y es así como podemos realizar estas actividades de capacitación a los egresados de nuestra Escuela de Química Farmacéutica y por supuesto a todos los colegas que así lo requieran. Hemos visto muy contentos que han participado profesionales, estudiantes de Guatemala, de otros países, lo cual nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría. Así que en primer lugar, doctor Francisco Bosco, nuestro agradecimiento y reconocimiento hacia su persona para que pueda impartirnos estas capacitaciones y muy contentos de contar con usted en el resto del diplomado. Él desde inicios de año, les comento que nos contactó y nos dijo, bueno, ¿qué actividades necesitan? Veamos agendas porque pues el tiempo y las solicitudes a las cuales él les llega, pues teníamos que hacer un poquito de espacio. Así que muchísimas gracias, doctor Bosco. Lo que yo le diga el día de hoy, honestamente, se queda corto. Por parte de nuestro agradecimiento y reconocimiento a usted como un distinguido profesional de la hermana República de El Salvador y muy agradecidos, ¿verdad? De contar con su presencia, que comparta sus conocimientos, para nosotros es muy valioso, la verdad. Y reconocer y agradecer a las colegas del equipo de Sejimed, principalmente a la licenciada Lorena Serna, por este tipo de actividades, a los colegas que pues con los que contamos la presencia del día de hoy. Hoy tuvimos pues más de 200 personas en sala, lo cual nos llena también de satisfacción, de alegría, porque sabemos que están valorando estas capacitaciones fin de semana, sábado en la noche, cuando podríamos estar haciendo otras actividades. Agradecemos el esfuerzo, que compartan este tiempo que es dedicado para ustedes, para sus familias, pues con nosotros y poder estar como más unidos en relación a nuestra profesión, ¿verdad? Nos es grato contar con cada uno de ustedes e invitarlos a las siguientes capacitaciones. Todavía nos restan 3 más, como ya indicó la licenciada Lorena. Terminaremos el diplomado y se realizará los últimos sábados de cada mes que restan del año para que estén pendientes, y también les colocamos en el chat una actividad que tenemos el próximo miércoles en relación a seguir celebrando también el centenario del Departamento de Toxicología. Tienen en el chat para que puedan ver la actividad. Y bueno, Loren, yo creo que suficientes palabras. Los asistentes están ansiosos para que podamos aperturar las cámaras y podamos tomar entonces la fotografía que queda de registro de nuestra actividad. Así que muchos saludos, colegas. Yo sé que a veces pues, es un poquito complicado. No sé bien quién nos ve, pero qué bonito cuando ya encienden su cámara y podemos ver a todas las personas. Muy contentos de verlos y poderlos saludar esta noche. Así que, Claudia, si haces favor de tomar las fotografías respectivas y que podamos encender todos la cámara. Qué gusto verlos a través de la pantalla. Feliz noche. Muchas gracias, licenciada Luqui Hase. Sí, por favor, si pueden encender sus cámaras y sonreír, vamos a tomar unas capturas. Estamos todos perfectamente peinados. Gracias, equipo Sejimed. Gaby, me había faltado incluir en nuestro equipo, perdón.
qué lindo ver las diferentes imágenes y saber quiénes están detrás de la pantalla, ¿verdad? Escuchando y viéndonos en estas conferencias. Un saludo y un abrazo con mucho cariño a la distancia a cada uno de los asistentes. Un abrazo a todas. Un abrazo a Ale, que estuvo con nosotros también hace poco. Feliz noche. Feliz noche. Que tengan un buen descanso. Nos vemos dentro de un mes. Feliz Gracias. noche. Feliz fin de semana. Fin de semana. Gracias. Un abrazo. Feliz noche a todas, saludos. Excelente actividad. Felicitaciones Lore, Claudi, todo el equipo Sejimed. Felicidades al equipo Sejimed. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Bosco. Excelente. Doctor Bosco, felicitaciones, gracias. Dios.